Bienvenidos a Aventuras a Pie de Página. Soy Esteban, su guía de hoy, y en nuestra aventura del día vamos a visitar los lugares reales de las míticas entradas al inframundo de la antigua Grecia. Vamos a hacer un pequeño resumen de los diferentes lugares, sabiendo que cada uno de estos sitios merece su propio video. Primera parada, Cabo Ténaro. Queda en el Peloponeso, en el sur de la península de Mani. De hecho, es el punto más austral de la Grecia continental. Lleva el nombre del mítico héroe e hijo de Zeus, Ténaro, que se creía que había fundado un asentamiento en las cercanías. En los tiempos antiguos se lo conocía también como Cabo Poseidón. Es considerado como el lugar por el cual Hércules entra al inframundo para luchar contra Cerbero, el perro de tres cabezas, y por el cual Orfeo, legendario poeta y músico, bajó a buscar a su amada esposa Eurídice para devolverle la vida. En la actualidad existe un templo a Poseidón que luego fue convertido en iglesia. A 50 metros al este está la famosa cueva, que también oficia de templo. La cueva en sí es poco profunda y poco interesante también. A 400 metros al oeste existen ruinas de unos baños romanos, de los cuales se conservan algunos azulejos, y un sendero de 4 kilómetros hasta el faro al final del cabo. Segunda parada, Cuevas de Diros. Todavía en la península de Mani, se encuentran en el Peloponeso a unos 38 kilómetros al norte. Las Cuevas de Diros es una red de cuevas de más de 5 kilómetros, parcialmente inundadas y con estalactitas y estalagmitas. Pero el mito probablemente se refiera más específicamente a la cueva de Alepóstripa o la madriguera del zorro, donde se encontraron los esqueletos de dos adultos humanos del cuarto milenio antes de Cristo, así como los restos de otras 170 personas en un osario micénico del año 1300 antes de Cristo. Se lo considera uno de los cementerios neolíticos más grandes que se hayan encontrado en Europa. Se cree que en la conciencia popular, los antiguos griegos asociaron a este lugar con Ténaro. Alepóstripa no está abierta al público, pero el resto de la cueva es visitable. Consta de dos partes, un paseo en góndola y una caminata por la cueva. Existen dos rutas en góndola, una corta y una larga, pero con las restricciones del COVID solo se está haciendo la ruta corta. El horario de apertura es de 9 a 17. La ruta corta cuesta 10 euros y hay descuentos para estudiantes y desempleados previa acreditación. Tercera parada, Cascada de Neda. Todavía en el Peloponeso, esta vez 168 kilómetros al norte. En la mitología griega, Neda era una ninfa, la tercera hija del dios Océano y madre de 4 musas, y fue una de las guardianas de Zeus en su infancia. Neda era una de las diosas de los ríos y de las aguas dulces. Neda es uno de los 2 ríos en toda Grecia que tiene nombre de mujer. Varias fuentes se refieren a que en su desfiladero se encuentra una entrada al inframundo, sin hacer mención específica a qué mito o a un lugar preciso. No obstante, es un lugar hermoso y muy popular entre los jóvenes griegos que quieren hacer camping libre. Eso sí, una advertencia. Si quieren visitarlo, sepan que la carretera está en bastante mal estado, así que ir con un vehículo apropiado. Y en nuestra última parada, visitamos Livadia, en la región de Grecia Central. Y más específicamente, el nacimiento del río Erquina y el oráculo de Trofonio. El río Erquina es el otro río con nombre de mujer, y es en honor a la ninfa Erquina, hija de Trofonio y guardiana de este río. De acuerdo con la mitología griega, Erquina era amiga de Perséfone y futura reina del inframundo, que a su vez era hija de Deméter, diosa de la agricultura y de la fertilidad, y de Zeus. Resulta que estaban jugando en el desfiladero con un ganso. El ave se escapó de los brazos de Erquina y se escondió en una cueva detrás de una roca. Cuando movieron la roca, empezó a brotar agua del suelo
creándose los manantiales y el río. Y existen dos manantiales: el manantial de la memoria y el manantial del olvido. Y existe otro mito al respecto. Según el orfismo, por cierto, el orfismo era un culto de la antigua Grecia, y por culto nos referimos a toda religión no oficial. Este culto está relacionado con Orfeo, de quienes ya hablamos antes. Los órficos adoraban a Dioniso, que había bajado al inframundo y vuelto, y a Perséfone, que pasaba sus inviernos en el inframundo. Según el orfismo, los recientemente muertos no debían beber del agua del olvido, porque olvidarían su pasado, sino del agua de la memoria, y así asegurarse la transmigración de su alma. Eso sí, no queda claro cuál fuente es cuál. Existe una escultura de Erquina en el río donde se juntan ambos manantiales. Tanto el oráculo como una de las fuentes se encuentra a los pies de un castillo medieval. Y ahora sí, con los pies metidos en las aguas del olvido y de la memoria, nos despedimos por hoy. Hasta la próxima aventura.